Cristo vive, Él está con nosotros, aleluya. Y que en la palabra que hemos de escuchar, no solamente la escuchemos, hermanos, sino la atesoremos y la pongamos por obra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, para darte gracias, porque ya nos permitiste adorarte, ya nos permitiste exaltarte. Ahora queremos con mucho tesón, con mucho corazón, con mucho ánimo, escuchar tu palabra en esta tarde, Padre. Habla nuestra vida, Señor. Tú tienes la palabra en nuestro corazón. Tú tienes esa palabra a nuestro corazón, Padre, o para nuestro corazón. Y queremos escucharla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, quita todo estorbo, quita todo cansancio, quita toda distracción y pon tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que la pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Aleluya. Antes de tomar nuestro lugar, hermanos, por favor, leamos la palabra del Señor en el libro de Números. Números, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 14, Números, capítulo 14. El versículo número 24, que dice así la palabra del Señor. Números 14, hermanos, versículo 24, dice así de Números 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Palabra bendita del Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Qué hermoso es alabar al Señor por la palabra. Amén. Qué hermoso es alabar al Señor por la palabra. Y orando esta semana, estos días, hermanos, aún todavía ha sido mi sentir el hablar en un mes, ¿verdad?, que se celebra a los padres, en un mes que se celebra a la cabeza del hogar, que aún todavía hay muchas cosas que aprender, hermanos, de los varones, de los hombres, que históricamente, hermanos, aparecen como siervos de Dios, como hombres que aparecen en la Biblia como personas que agradaron a Dios, que creyeron en Dios, que dispusieron su vida en las manos de Dios. Y hoy quiero hablarles de un hombre, hermanos, con decisiones firmes y con una fe, hermanos, con decisiones y una fe firme, sería mi tema, hermanos, con un hombre que no se habla mucho de él. De hecho, creo que cuando usted lee la vida de Caleb, hay solamente algunos extractos o unas partecitas que nos hablan de este hombre llamado Caleb. Y quiero también animar a que no solamente los varones tomemos el ejemplo de este varón llamado Caleb, sino todos, hermanos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, por las referencias, hermanos, que este hombre tiene. Amén. Cuando usted va a trabajar, cuando usted va, no sé, a solicitar algo, a pedir algo, o siempre le piden referencias. Y la referencia de una persona dicen mucho de lo que esa persona es o de lo que esa persona hace. Amén. Y cuando Jehová, el Señor, aquí habla de Caleb y le llama mi siervo Caleb, porque Caleb era un siervo, era siervo de Dios, era siervo de Moisés juntamente con Josué. Y son bien interesantes, hermanos, los hechos de este varón, para que nosotros en este siglo que nos ha tocado vivir podamos tomar, hermanos, ejemplos
principios, actos y hechos semejantes a los de Caleb. Alaba el Señor. Y quiero hacerles una pregunta, hermanos, personal. ¿Cuáles son las referencias que dicen de usted a su alrededor como cristiano que es usted? No como trabajador de una empresa. A lo mejor usted trabaja en una empresa, trabaja en una compañía o trabaja por su cuenta. No, sino ¿cuáles son las referencias, hermanos, que hablan de usted en el medio donde usted se rodea como un buen cristiano, como cristiano que es? Alabe al Señor. ¿Se imagina, hermano, las referencias que hablan de usted como cristiano? ¿Son buenas o no lo son? ¿Cómo hablan de usted? Y sobre todo, ¿cómo habla Dios de usted? Porque ¿quién habló bien de Caleb? Jehová habló bien de Caleb. No solamente Moisés, como ahorita vamos a ver, alaba al Señor. Es por eso que la Biblia, hermano, nos habla de este hombre digno de imitar. En la Biblia, hermanos, hay personajes dignos de imitar. Amén. También hay hombres, mujeres, jóvenes dignos de imitar. Alaba al Señor. Vamos al orden de los puntos, hermanos. ¿Qué significa el nombre de Caleb? Estuve buscando, hermanos, en muchas fuentes el significado de este nombre llamado Caleb. Y vea cuántos significados tiene, hermano. Y bueno, a mí me sorprenden los significados de este nombre, porque habla de lo que él fue, de lo que él hizo, y sobre todo habla de su carácter. Miren, el significado de Caleb los significados de Caleb son los siguientes. Significa audaz, significa impetuoso, valiente, perseverante, capaz y vigoroso. ¿Se da cuenta de todos los significados que tiene Caleb? El nombre de Caleb, alaba al Señor, audaz, impetuoso, valiente, perseverante, capaz y vigoroso. ¿Se da cuenta lo que este nombre significa, hermano? Y sabe, en la iglesia cristiana, en el siglo que nos ha tocado vivir, hermanos, se necesitan cristianos que tengan por lo menos estas características. Cristianos audaces, cristianos impetuosos en su vida espiritual, audaces, hermanos, para predicar el evangelio, audaces para servir, audaces, hermanos, para ser leales, valientes, hermano, para predicar el evangelio, perseverantes en su vida cristiana, capaces, hermanos, de dar su vida por Cristo, y vigorosos en lo espiritual, hermanos, para tener fortaleza y seguir adelante. ¿Sabe? Hay un pasaje que habla de los jóvenes, pero no habla en el sentido positivo, hermanos. ¿Sabe? Cuando Isaías escribe un capítulo bien interesante, hermanos, de Isaías 40, él dijo esto: los jóvenes flaquean y caen. O sea, no lo dice en un aspecto positivo, ¿no? Los jóvenes flaquean y caen, los jóvenes se fatigan y se cansan. Pero luego dice: los que esperan en Jehová serán como las águilas. Y uno de los hombres, hermanos, caracterizado por su vigor como las águilas, era Caleb. Porque a pesar de su edad, escúcheme bien, hermano, a pesar de su edad, que él tenía 85 años, él todavía se sentía capaz de conquistar la tierra que Dios le había prometido, hermanos, en la tierra prometida. Y dijo: yo soy capaz de ir y conquistar, hermanos, porque él tenía el vigor. Pero el vigor no hablaba, hermano, de una fuerza física, sino de una fuerza espiritual, hermano, que lo fortalecía para conquistar la tierra que Dios le había prometido a este varón llamado Caleb. ¿Cuántos hombres y también mujeres, hermanos, se necesitan como Caleb? Necesitan ser como Caleb. Caleb
no está considerado, hermano, así como muy mencionado en la Biblia. De hecho, es uno de los personajes que a veces se habla muy poco. Se habla más de Moisés, se habla más de Josué. Pero es necesario, hermanos, que nosotros hablemos de este varón para que aprendamos a vivir, hermano, siempre confiados en la gracia, el poder, el amor y la fidelidad de Dios. Miren, hermanos, cuando hablemos de valentía, piense en Caleb. Cuando hablemos de convicciones firmes, pensemos en Caleb como un hombre de Dios. Ahorita voy a decirles su ejemplo y cómo fue un siervo de Dios, fue un hombre leal, fue un hombre constante, fue un hombre decidido, fue un hombre solidario, fue un hombre de fortaleza, fue un hombre consagrado al Señor Dios Todopoderoso. Caleb es un ejemplo de perseverancia, hermano, de fe y de valentía en la actualidad. Alaba al Señor. Miren, hermanos, en el tiempo donde se necesitaban hombres de fe, en el tiempo donde se necesitaban hombres decididos para decir, vamos a la tierra prometida porque Dios ya nos la entregó, solamente 2 personas de 12 hombres, juntamente con Caleb, Josué, que dijeron, vamos a la tierra prometida. Porque Dios nos entregó ya la tierra prometida. Porque ya es nuestra. Porque el Señor nos prometió que desde arriba de Gaza o de Hebrón hasta abajo, hasta el río Éufrates, es nuestro. Y sabe, fíjese lo que dijo Caleb y Josué, aquellos moradores son pan comido. Si usted no ha escuchado esa expresión a nuestro castellano, es lo que quiso decir Caleb cuando él dijo, los comeremos como pan. Porque ellos tiemblan, porque ellos tienen temor, porque ellos han escuchado de un Dios todopoderoso que ha estado con nosotros y que ha derrotado a los enemigos como Jericó, Gigaí y todos los de Amalek, y ahora vamos contra ellos. ¿Saben, hermanos? Hoy hay mucha deficiencia de fe, sobre todo en los varones, en los hombres, que todo lo queremos ver con la vista antes que con los ojos de la fe. Alaba el Señor. Solo Caleb, junto con Josué, hermanos, fueron hombres de fe, hombres de confianza, hombres dispuestos, hermanos, decididos, solidarios, llenos de hermanos de fe. Eran hombres constantes, alaba el Señor. Y sabe, hombres como Caleb y como Josué, que dicho sea de paso se puede hablar de él, hombres con actitudes contrarias a las actitudes de los otros 10. Vea, regresemos un poquito a Números 13, por favor. Números 13. ¿Cuáles eran las actitudes, hermanos? Vea, Números 13, 32. Pero primeramente, vamos a leer desde el versículo 26 de Números 13. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran los valientes, hermanos, eran los hombres gigantes.
Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces ve a Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Démonos cuenta, hermanos, cómo Caleb y Josué, hablando de estos dos hombres, actuaron con actitudes contrarias a la mayoría. A la mayoría, hermanos. En realidad, hoy en día, los principios son los mismos. Pocos son los que se animan, pocos son los que animan al pueblo, pocos son los que tienen fe, pocos son los que siguen el camino de Dios como Josué y Caleb, pocos son los que animan al pueblo para que sigan adelante. Hoy, en estos minutos que me restan, quiero hablarles de 7 características, hermanos, de un hombre decidido y de fe firme como Caleb. Número 1, vamos rápido, hermanos, por el tiempo. Miren, hermanos, Caleb fue un hombre que no actuó como los demás. Caleb fue un hombre que no actuó como los demás. ¿Qué decían los demás? No podemos subir. ¿Qué hablamos de? ¿Qué podemos entender sobre esta palabra? No podemos subir. Eran hombres derrotados, se sentían derrotados antes de entrar a la tierra prometida. Antes de tomar la posesión, hermano, de la tierra, ya se sentían derrotados. Eran hombres pusilánimes, eran hombres mediocres, derrotados. Porque empezaron a decir: son más fuertes que nosotros. Baja autoestima, pensamientos de derrota. Alaba al Señor. Y sabe, no tenían confianza en Dios. Pero Caleb sí lo tenía, alaba al Señor. Porque estos dos hombres alentaron al pueblo, hermanos, disertaron con los 10 espías y declararon que Dios estaba con ellos, que Dios estaba a favor de ellos. Alaba al Señor. Y podemos ver el versículo 10 donde dice este hombre llamado Caleb, dice: tomemos posesión, dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Lo contrario, hermano, a la mayoría. La mayoría, hermano, tiene un sentimiento de derrota, una actitud de derrota, tiene un espíritu pusilánime. No se va a lograr. No podemos. Es que es mucho trabajo. Miren, hermanos, ¿sabe? Eso es la actitud de un hombre o de una mujer que no tiene fe. Es la actitud de un hombre y de una mujer que no confía en el Señor. Pero Caleb dijo: subamos luego, porque ya los tenemos. Y si usted lee el capítulo 14, dice: los comeremos como pan. Miren, hermanos, Caleb y Josué no hicieron, hermanos, como los otros, murmuraron, hablaron a espaldas de hermanos de la tierra y contra Dios. Se sintieron inferiores, porque dijeron: es una tierra que traga a sus moradores, y aparte hay gigantes allá. ¿Sabe? Solo Caleb junto con Josué, hermanos, se mantuvieron firmes en la fe, en la confianza en Jehová de los ejércitos, para conquistar, hermano, el enemigo. Alaba al Señor. ¿Qué desafíos tiene usted por delante que lo ha desanimado porque piensa que no se puede derrotar al enemigo? ¿Qué ha impedido, hermano, que haga lo que Dios le ha pedido? Primeramente para su familia, o para su vida, para su trabajo, para la iglesia, para el ministerio.
para el don que le ha dado. Alaba el Señor. A veces actuamos, hermanos, de una manera pusilánime. Actuamos de una manera, hermanos, debilitada, mediocre. No, hermanos. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está en medio de nosotros, hermano? ¿Quién está en medio de su familia? ¿Quién está con usted? Bendito sea el nombre del Señor. Una de las características de Caleb, hermano, y es bien importante esto, es que Caleb recordó las promesas de Dios. Ahí en Números capítulo 14, vea el versículo, hermanos, Cristo vive. Vea, hermanos, el versículo número 6 en adelante, de Números 14. Dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación, a los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí Caleb recordó las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas tenemos, hermanos, en nuestras vidas? Jesucristo nuestro Señor ha prometido estar con nosotros. Él lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alaba el Señor. Y sabe, las promesas del Señor las tenemos que recordar cada vez que estamos en luchas, cada vez que estamos en necesidad, cada vez que necesitamos una respuesta. El Señor está ahí, hermanos. El Señor no nos ha dejado. Amén. El Señor no nos ha abandonado. Por eso siga creyendo en las promesas de Dios. Si todavía no llega una respuesta, siga creyendo. Si todavía no se ha abierto una puerta, siga creyendo. Amén. Porque cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, hermano, Él sabe por qué. Porque más adelante va a abrir una puerta para bendición para usted y su familia, para usted y su trabajo, para usted y su vida. Alabe al Señor. Recordemos las promesas, hermanos, del Señor para usted. ¿Por qué vivimos como personas que viven sin promesas? ¿Por qué vivimos cada día como si las promesas no fueran nuestras? Las promesas de la palabra del Señor son nuestras. Alaba al Señor. Son suyas, hermanos, son promesas para usted. Y Caleb recordó esas promesas. Número 3. También recordó, hermanos, Caleb. En Caleb hubo, hermanos, otro espíritu, otra actitud. En el versículo 24 ya lo leímos. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendré en posesión. En Caleb había otro espíritu, es decir, otra actitud. ¿Qué actitud había en Caleb? ¿Una actitud negativa como los demás? ¿Una actitud de temor? ¿Una actitud de miedo? ¿Una actitud pusilánime? No. En Caleb hubo una actitud de ¿qué, hermanos? Una actitud de fe. No se dejó llevar por la mayoría, hermanos. No se dejó confundir ni por los argumentos, ni por las manipulaciones, ni siquiera por el desespero de los que lo rodeaban. Él tenía otra actitud. Alaba al Señor. Alaba a Cristo Jesús. Al igual que Caleb, hermanos, no se determina en el momento de la crisis. No tenga temor, hermanos, porque muchas veces tenemos temor, y como consecuencia de estar guardando en el corazón el temor, el miedo, la falta de fe. Pero, hermanos, debemos tener una actitud de fe, y una actitud, hermano, en el cual, como ya leí la lista anterior y se la repito aquí, mire, y aquí lo tengo. La actitud de Caleb: fue valiente,
fue un hombre de convicciones. Él no se dejó mover por los demás. Un hombre leal, un hombre constante, un hombre decidido, un hombre solidario que animaba a los demás, un hombre de fortaleza, un hombre consagrado. Cristo vive. ¿Cuántas veces, hermanos, por falta de nuestra poca fe, o mejor dicho, por falta de fe? Y sabe lo que yo me he dado cuenta muchas veces, hermanos, como cristianos. Escúcheme lo que le voy a decir, porque esto es como una enfermedad, como un cáncer en las iglesias. No solamente en los equipos de fútbol, en los equipos, en las empresas donde hay que hacer equipos, sino sobre todo también en la iglesia, hermanos. Miren, el cuarto punto me llama mucho la atención, porque Caleb nunca permitió que su corazón desfalleciera por las murmuraciones de los demás, o por las palabras de los demás, o por lo que decían los demás. Yo le quiero plantear un ejemplo. Miren, hermanos, y quiero preguntarle a usted, de una manera personal, esto hágalo personal usted, hermano, porque es muy importante que usted se lo haga personal. ¿Por causa mía alguien ha desfallecido en la iglesia? Un mal comentario, un comentario negativo, una murmuración. Miren, hermanos, a veces debemos de tener cuidado con lo que hablamos, porque no todos somos de la misma fe. Hay débiles en la iglesia. Hay cristianos que empiezan el camino de Dios, y a veces con lo que hablamos o levantamos, o a veces desfallece un hermano. La segunda pregunta es semejante a la primera, pero por causa mía muchos se han desanimado. Por causa mía muchos se han desanimado. Plantee esa pregunta a su vida, hermano. O sea, por causa mía, el hermano que venía cada domingo, el hermano que venía cada culto entre semana, a lo mejor hice algo indebido. A lo mejor a veces llegamos a pensar, hermano, escúcheme bien, que nosotros tenemos la respuesta, o que tenemos la palabra necesaria, o que solamente nosotros sabemos todo, y que solamente yo puedo hablar, o que solamente yo puedo decir algo. ¿Sabe? Miren, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos. Debemos de tener mucho cuidado con las miradas, cómo miramos. Debemos de tener mucho cuidado con nuestro testimonio, hermanos. Porque cuando nuestro testimonio es un testimonio que no glorifica a Dios, crean, hermanos, a veces la gente o los cristianos se desaniman. Porque vuelvo a repetirles, hay cristianos débiles, pero me refiero a cristianos recién convertidos, a recién que están siendo a lo mejor enseñados en el discipulado, en la palabra, no a cristianos de años, hermanos. Porque los cristianos de años deberíamos de alentar a otros, de animar a otros, alabe al Señor, de seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, hermanos, que alentaba a los desanimados, que levantaba, que visitaba a los enfermos, que animaba a los desanimados, que levantaba a los que se apartaban, hermanos, como dice Judas. Dice que él tenía que convencer a otros, pero sabe, con sabiduría. Alabe al Señor. Muchas veces, hermanos, seguimos, o el hombre sigue, la mayoría de comentarios, la mayoría, hermanos, de palabras, las opiniones de la mayoría. Pero sabe, para enfocar nuestra atención, hermanos, en los problemas o en las situaciones, debemos solamente de escuchar una voz, que es la voz del Señor Jesucristo. Muchos te van a decir: ¿para qué vas al templo? ¿Para qué oras?
muchos te van a decir: mira, la hermana no te saludó, mira cómo te mira, mira esto, mira lo otro. Y a veces son cosas, hermanos, que están pasando a nuestro alrededor. Alaba el Señor. Pero sabe, nosotros podemos llevar a cabo con obras que nos amamos, que nos animamos, que nos perdonamos unos a otros cuando hay, hermanos, situaciones que sobrellevar como iglesia. Alaba el Señor. Hay dos frentes, hermano, en el pueblo de Dios. O hay a veces varias formas de pensar. Pero ¿sabe lo que prevalece siempre? Cuando siempre buscamos la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Quizás venimos a la iglesia con muchos pensamientos, con muchas opiniones. Y como decía un hermano que pasó aquí enfrente, si muchos de nosotros venimos de iglesia en iglesia, pues venimos con muchos pensamientos, con muchas doctrinas que no sabemos qué creer. Y a veces queremos implementar una doctrina que no es bíblica, o una enseñanza, una forma que no es bíblica. ¿Y sabe lo que decimos? Es que me dijeron allá, es que un pastor me dijo, es que fulano me comentó. ¿Por qué no decimos qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Alaba el Señor. Porque la opinión de la mayoría, hermano, escúchenme bien, la opinión de la mayoría no es una medida precisa para conocer el bien y el mal. Escúchenme, no es una medida precisa para saber qué es lo que Dios quiere. Y lo podemos ver en el asunto de Caleb y Josué. Y no solamente, escúcheme bien, después de que esos 10 se opusieron a Moisés, a Caleb y a Josué, no solamente fueron esos 10, sino después fue todo el pueblo contra 3 que tenían, hermanos, escúchenme bien, la dirección y la guianza del Señor a través de este asunto que estaban tratando. Por eso, hermanos, no creamos que la mayoría tiene la razón. No creamos que la mayoría nos va a decir cosas de Dios. Es adecuado, hermanos, y es sano sopesar toda palabra conforme a la palabra ya escrita, que es la palabra de Dios. No digamos, es que me dijeron, hermano, es que por ahí un pastor me dijo. Porque acá hace años, bueno, no hace años, hace poquito, hace como unos, antes de la pandemia, por así decirlo, por ahí decían, es que ya la ofrenda y el diezmo ya no es bíblico, ya no hay que dar ofrenda, ya no hay que dar diezmo, porque por ahí alguien lo está diciendo, por ahí alguien lo está predicando. Y muchos se lo creyeron. Y sabe, lamentablemente, pocos somos como Caleb. Cerramos los oídos a lo que nos digan para seguir la voluntad de nuestro Dios. No es lo que me dijeron, no es lo que le digan, hermano, es lo que dice la palabra. Amén. Pero tristemente a veces entre nosotros está esa tendencia. Ya no ofrendes, ¿para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? ¿Para qué hagas el talento? ¿Para qué das? ¿Para qué? Siempre con la negatividad. ¿Cómo? Ayúdenme. Negatividad. Siempre siendo negativos en la iglesia. ¿Para qué haces el aseo? ¿Para qué vas? ¿Para qué cooperas? ¿Para qué haces el talento? ¿Para qué cooperas para la fiesta ahora que es el 9 de junio? Ya está lloviendo. Hermanos, debemos de ser personas cristianamente positivas. Que te digan, hermano, vas a cooperar para el aniversario, porque si Dios quiere, hermano, vamos a hacer aniversario. ¿Sí decimos amén, hermanos? Y los que no digan amén, pues ojalá nos apoyen. Pero vamos a hacer aniversario este año, hermano. 24 aniversario de la iglesia de Manuel. Y queremos y anhelamos que seamos como Caleb y Josué. Hagámoslo porque es la obra de Dios. Hagámoslo porque Dios nos ha demandado alabarle en ese día. Póngase de pie, por favor, hermanos. Voy a dar mis últimos 3 puntos. Ya no voy a explicar, pero voy a dar mis últimos 3 puntos. Amén.
Caleb estaba seguro de la presencia de Dios. Anote la cita, Números 14:9. Amén. Estaba seguro de la presencia de Dios. Número 14:9. Caleb fue un hombre fuerte en Dios hasta lo último. Josué 14:11 al 12. Y Josué actuó bajo la bendición y la dirección de Dios. Y a pesar de la edad, él se sentía con fe. Y le dijo a Josué, hermanos, mira Josué, para concluir, Dios me prometió un territorio aquí, en la tierra prometida. Y aunque tengo 85 años, Josué, yo me siento capaz de ir a pelear y conquistar esa tierra. Y Josué le dijo a Caleb, ve Caleb, porque si Dios te ha prometido eso, te lo va a dar. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 años. Pero algo que dijo Caleb fue esto: todavía me siento con el mismo vigor de hace 40 años. O sea, cuando salimos de la tierra de Egipto, tenía 40 años, dice Caleb, 45 años. Y ahora que tengo 80 años, tengo y sigo teniendo el mismo vigor. ¿Sabe, hermano? Hay cristianos que se sienten ancianos, sienten que ya no pueden, sienten que su edad, no digo su edad física, sino la lucha que han tenido como cristianos. Hay cristianos aquí, hermanos, de muchos años, y ya se sienten cansados, se sienten que ya no pueden, se sienten que ya van a tirar o van a colgar los guantes. Pero tomen el ejemplo de Caleb, que aunque él tenía 85 años, decía, yo todavía lo puedo hacer. Amén. Yo todavía lo puedo hacer. Yo todavía puedo servir. Yo todavía puedo venir a trabajar a la casa de Dios. Yo todavía puedo colaborar. Puedo ser una pieza importante en la obra de Dios, hermano. Porque si Dios a usted lo llamó, Dios lo va a respaldar. No se sienta débil, no se sienta que ya no puede. Me encanta, hermanos, ahí vea por favor, ahí en Josué, con eso concluyo ya. De la gloria al Señor, hermanos, de la gloria al Señor. Ahí en Josué, puestos de pie, hermanos, ya para alabar al Señor y darle gracias a Dios por esto. Cristo vive, alaba al Señor. Gloria a Dios. No nos sintamos, hermanos, fatigados. Recuerden que el Señor está con nosotros. Permítanme tantito, hermanos. Está en Josué 14, el versículo 6, para terminar. No nos sintamos derrotados, hermanos. No seamos negativos. Por ahí alguien que, un hermano varón, por ahí amarre la lona a las hermanas. Por favor, hermanos, perdón la interrupción. Ahí está el lazo, hermano. Ahí está el lazo. Quiero cumplir, hermanos, para orar al Señor y gracias a Dios. Vean lo que dice Josué 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Sí? Ahora, vean lo que dice, voy a brincarme al versículo 10. Ahora, bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora era aquí, hoy soy de edad de 85 años. Pero vea el 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió.
¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Alabe al Señor. Llame pues ahora a este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Palabra de Dios, aleluya. Por eso, hermano, no nos sintamos débiles, no nos sintamos que ya no podemos. Oremos al Señor porque Dios está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo prometió estar con nosotros. ¿Cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos, Padre, porque podemos aprender de un personaje, de una persona de fe, de una persona decidida, de una persona que te amaba, de una persona, Señor, que estuvo dispuesta siempre a darte su vida a ti, Padre. En el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que seas tú con nosotros, que seas tú con tu pueblo y que ayudes a mis hermanos, Señor, a que se tomen de tu mano, a que se tomen de tus promesas, a que se tomen de tu palabra para seguir adelante. Hay luchas, Señor, hay pruebas, pero sabemos que tú nos ayudarás. Sabemos que tú lo harás, Padre, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Después de escuchar tu palabra, Señor, ahora hemos de ser este santo lugar. Que sea tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que seas tú en nuestros corazones. En tu iglesia, en tus hijos, Padre, que te aman, que desean tu presencia, que anhelan tu presencia, Señor. Queremos que en esta semana tú vayas con nosotros, que tú nos acompañes a donde quiera que andemos, Padre, que seas con nosotros, con tu iglesia, donde quiera que estés.